Muy buenos días, mis queridos compañeros, acá de Teología Fundamental. Vamos a comenzar nuestra clase, pues, con un devocional. Vamos a buscar el libro de Hebreos, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos aquí, mi querido, cómo el apóstol Pablo toma y esgrime a estos rabinos hebreos y le dice claramente de que Dios ha hablado en el pasado a través de los profetas y también ahora ha hablado a través del Hijo. Dios tiene siempre canales de comunicación y ha utilizado al hombre como un instrumento para comunicar su verdad. Por lo tanto, la revelación, la inspiración y los escritos son el compendio y el estudio teológico de lo que Dios quiere decir para el hombre. Dios se revela al hombre, no es el hombre que descubre a Dios, no es el hombre que está buscando la forma de conocer más a Dios. Es Dios quien se acerca al hombre, se da a conocer, porque si no, de ninguna otra forma el hombre pudiera llegar a accesar a Dios mismo. Por lo tanto, mis queridos, sentamos el privilegio de ser estudiantes de Dios, de ser estudiante de la persona de Dios, porque Dios de alguna forma para poder estudiarlo tiene que revelarse a nosotros. Y al revelarse a nosotros, al revelarse a cada uno de nosotros, estamos teniendo una experiencia cercana a nuestro Señor Jesús. Quiera Dios que esta materia permita tener una experiencia cercana a ti, al Señor, que tú puedas sentirte más cerca de Él y a través de estudiar su persona, sus doctrinas, podamos pues transformar nuestras vidas para el reino de los cielos. Que el Señor pueda bendecirte y que esta materia pues pueda ser de grande bendición para ti y para mí. Querido Señor, quiero pedirte que esta clase sea de bendición para cada uno de nuestros jóvenes. También que podamos conocer más de ti, más del Señor, y en el nombre de Jesús podamos conocer más de tu palabra y más de tu verdad. Úngenos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, hoy vamos a trabajar lo que es la teología como ciencia. Y vamos a ver algunos aspectos importantes de la teología y vamos a analizarla pues a través de esta clase. Vamos a compartir pantalla un momentico. Y aquí pues podemos ver la teología como ciencia. Bien sabemos, ¿verdad?, que los compendios teológicos desde hace mucho tiempo, o la teología vista desde la antigüedad, la teología era una de las primeras ciencias. Es decir, antes un científico era considerado un teólogo y la teología considerada como la madre de todas las ciencias. Inmediatamente cuando analizamos cuando hablamos de la palabra teología, hablamos de su etimología, entendemos que la teología significa teo, ¿verdad? Dios, y logía, logos, o escritura, o estudio. Perdón. Por lo tanto, estamos hablando del estudio de Dios. Esto lanza una primera impresión sobre su naturaleza y su objeto. Sin embargo, no siempre la teología fue concebida como el estudio de la verdad de Dios, sino más bien como el estudio de la ciencia o de los fenómenos naturales que rodean, pues, o rodeaban al ser humano. Así que cualquier elemento externo, natural, que no tenía explicación, pues entraba en el rango de la teología. Así que ese conocimiento dio a luz a lo que es la filosofía y a la mitología. Así que la teología pues es como el génesis de todo el entendimiento humano. Es importante entender estos aspectos de la teología. Dicho de otro modo, ¿verdad? Se debería para esto revelar un trato con los dioses. Es decir, en ese tiempo pasado, los teólogos entendían de cualquier manifestación natural era producto de dioses, producto de cuestiones sobrenaturales. Y pues el estudio de eso se manifestaba como teología. Era una ciencia un poco inferior a la filosofía y estaba constituida por una profunda búsqueda de la respuesta a la incógnita del porqué de las cosas.
Inicialmente, pues la teología era tratada como... Sobre todo, la teología presupone la fe en el Dios vivo. Le pertenece tanto el creer como el pensar. Es la fe que busca entender. Procede de la fe superando la razón sin negarla. Es una búsqueda intelectual basada en un acto de fe. Pues el objeto de estudio es Dios y la única forma de estudiar a Dios es esperar que Él se revele a nosotros a través por lo menos de la Escritura y a través pues de otros elementos importantes. Por lo tanto, pues la fe es fundamental en el aspecto teológico. La teología es fe en estado de ciencia, pues no es una fe ciega. La fe es como el hábito de la teología, dice San Agustín, de modo que la fe es imprescindible para la teología. No puede haber teología sin fe. Sin ella, pues, sin la fe, la teología no existe. Esto último se fundamenta haciendo visible que la teología no busca fundamentar su objeto, sino entenderlo. Es decir, nosotros no vamos a fabricar el objeto de estudio, no vamos a confinar ese objeto de estudio en un laboratorio, sino que vamos a entender el fenómeno de Dios y debemos creer que Él existe para poder entenderlo. Es una fe reflexiva, una fe pensada. Intenta construir intelectualmente lo que ha sido revelado por Dios mediante un sistema calificado, orgánico, coherente, relacionado pues entre causa y efecto. Es decir, es una fe no irracional, sino pensada y sistemática. La teología busca pues dar sistematicidad a los elementos de fe y a los elementos que tienen que ver con Dios. Sin embargo, pues a pesar de todo esto, la teología es imperfecta porque contiene aspectos de la ciencia humana. Arranca de la fe, pero necesita el esfuerzo humano. No viene directamente de Dios, sino que el hombre interviene en su proceso, lo cual hace pues que la teología pueda ser imperfecta. Lo que es imposible concretar en su totalidad porque su misterio es insondable, es decir, nunca vamos a poder entender a Dios completamente, sino solamente un aspecto de la verdad. Y entre la sumatoria de los estudios, pues podemos tener un collage de la verdad más o menos interesante. La teología, al ser ciencia de Dios, todas sus afirmaciones parten de Él, para llegar también a Él. Y su interés se centra en Dios y su actividad salvadora en Cristo a favor de los hombres. Así que la teología depende enteramente de la revelación. Si Dios no se revela, pues no podemos estudiarlo. Y la ciencia teológica estudia el ser de Dios en la medida que puede alcanzarlo y que pueda tener acceso a su persona. Ahora, existen tres escuelas o tres formas de ver la teología. Desde el punto de vista de la escuela histórico-crítico, la histórico-gramatical y finalmente en el mundo moderno, pues la alta crítica y la baja crítica, que de alta no tienen nada, porque definitivamente lo que hace es cuestionar los asuntos de Dios y la veracidad pues, de los escritos sagrados, pero también pues una forma de abordar la teología. Para ir hablando de este asunto de la teología en la historia, inicialmente los primeros elementos teológicos o compendios teológicos empezaron en los primeros concilios de la vida cristiana, y el primer compendio teológico lo encontramos en el siglo II durante el siglo III. Allí definitivamente la iglesia empezó en el año 49 después de Cristo a enfrentar problemas de cómo lidiar con los gentiles y qué requisitos debían pedirle los gentiles para entrar al cristianismo. Así que el primer concilio lo encontramos en el Concilio de Jerusalén, y el primer compendio teológico es esa carta escrita por ese concilio, donde pues esgrimen algunas características y algunos requisitos que deben pedirse a los gentiles para ingresar al cristianismo. Por lo tanto, podemos rastrear allí el primer compendio teológico. Finalmente, pero estos concilios tratan de cuestiones doctrinales y de cuestiones de la vida práctica. Al final daban determinaciones sobre los aspectos tratados a través de los cánones dogmáticos y disciplinarios. Y lo hacían a través de una carta sinodal. En este caso, pues, una carta que era transmitida a todas las iglesias. En esta
basado en esta feliz experiencia, el emperador Constantino convoca en el 325, pues estamos hablando mucho tiempo después, el primer concilio ecuménico para enfrentar el problema del arrianismo. Y ahí, entonces ahí empieza una serie de elaboraciones teológicas bien interesantes que definitivamente afectaron el cristianismo del siglo III. La teología busca comprender el hecho de Cristo y su mensaje, la salvación, el significado de la iglesia, dar respuesta a las herejías y conflictos internos de la iglesia, profundizando así la fe cristiana y desarrollando una teología cristiana. En este sentido, el proceso de elaboración de la doctrina cristiana usará los recursos culturales de la civilización. Y en el proceso histórico de la creación de la teología, pues eso afectó mucho la forma de ver la teología. De tal forma que en el siglo III, la civilización, la cultura grecorromana, la lengua griega, la latina y toda la parte filosófica afectaron el hecho teológico e introdujeron elementos espurios en la teología, pues, o en la sana doctrina. Se apropiaron de la cultura y además de eso, pues, colocaron como un elemento de la base teológica lo que llaman el patriarcado o la fe de los primeros cristianos. Es decir, la tradición cristiana entró a jugar un papel importante en ese siglo III, lo cual pues fundó las bases para crear una teología en donde la tradición, la escritura y las cartas sinodales formaban parte pues de lo que era la palabra de Dios en ese tiempo. Y eso trajo algunos inconvenientes aguas abajo con respecto a la teología, porque ahí se cambiaron pues algunas cosas que solo la escritura podía defender, que era como el día de reposo, el asunto sobre el bautismo y otros elementos teológicos importantes. Hablando de los periodos de la teología, podemos ubicarlos pues por lo menos en tres partes o en tres momentos históricos importantes. Primero va del siglo I al siglo VIII, que en su comienzo el periodo patrístico. Este comienzo está marcado por los padres apostólicos como Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpio, Papías, Hermas Hidaje, y por los padres apologetas como Justino, Tasiano, Atenógaras, Teófilo y Tertuliano. Está bueno si va a ponerle un nombre así a algún hijo de ustedes, pues ustedes pueden escogerlo entre estos padres cristianos. La confrontación con las culturas paganas, pero también la necesidad de aclarar y profundizar intelectualmente el hecho de Cristo, ensanchó la continuación del alimento y la reflexión teológica de estos hombres. Ahí vemos cómo Orígenes, en el año 185 al 253, pues esgrimió a través de tratados teológicos muchos de estos asuntos. Y es el primero en crear una gran síntesis teológica, igual que Agustín, del 354 al 430. Ahí vemos cómo estos hombres pues empezaron a escribir y a atacar lo que es las controversias contra el arrianismo, a fijar posiciones cristológicas, a combatir lo que es estas herejías como el nestorianismo, el monofisismo y el monotelismo, y las antropológicas como el pelagianismo. Así que estos hombres, este periodo patrístico, pues está enmarcado en la apología, en la defensa de la sana doctrina, sobre todo con la naturaleza de Cristo y el hecho de Cristo. Luego encontramos el periodo medieval del siglo VIII al siglo XV, y una época de extraordinaria riqueza y experiencia y elaboración teológica, aunque pues nosotros la conocemos como la etapa del oscurantismo, donde solamente en la época medieval tenía el control la Iglesia Católica sobre la interpretación de la Escritura, pero allí se elaboraron cantidad de cartas sinodales, concilios, bulas papales, de tal forma que se escribió muchísima teología con respecto al infierno, con respecto a la creación después del purgatorio y una cantidad de cosas que son hechos teológicos, teología que están fundamentando la iglesia cristiana, pero pues definitivamente
no de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Luego viene el periodo de la Reforma, que el término semántico de esta Edad Media lo llamaron el cambio y la corrección de los fieles. La Reforma fue ese intento de muchos personajes, en este caso también Lutero, no de cambiar la iglesia, sino más bien de reformar la iglesia desde adentro, hacer cambios internos, no cambiar completamente la iglesia, sino hacer que las cosas mejoraran. Pues esto no gustó mucho al clero católico y fueron expulsados y desterrados todos aquellos que se oponían a la autoridad eclesiástica de ese tiempo. Así que la reforma estuvo vinculada a la búsqueda de la purificación y la santificación dentro de la iglesia. Solamente después de estos hechos que fueron expulsados, hubo una ruptura total con respecto a lo que debía hacerse en la reforma. Así que vemos estos momentos históricos hasta la reforma y luego viene el periodo moderno y contemporáneo del siglo XVI al siglo XX. Es un momento caracterizado por la confluencia de varias experiencias y orientaciones teológicas. Termina la Edad Media, termina pues lo que es la síntesis escolástica, tenemos el final de dos guerras mundiales en ese periodo también, pues del siglo XX, lo cual da origen a lo que es el nominalismo y nacimiento de la alta y la baja crítica, y todos estos hombres pues que de alguna forma cambiaron la forma de percibir la teología de la parte o del periodo medieval. La tensión histórica del humanismo y el renacimiento marcaron también este crecimiento teológico. Santo Tomás de Carpelo, Cayetano, Francisco de Vitoria, Domingo Báñez, Francisco Suárez, Juan de Santo Tomás, son representantes de ese periodo. Y hablan pues de una teología especulativa y científica. Y ahí es donde nace pues la alta crítica, la baja crítica, donde realmente pues estos elementos cuestionan todo lo que la Escritura dice. Las escuelas teológicas imperativas en este momento, ¿verdad? Ya hablamos del histórico crítico, el histórico gramatical, la alta crítica y la baja crítica, y algo muy importante, mis queridos, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, tomamos la escuela histórico-gramatical histórico-gramatical e histórico-crítico. De tal forma que todo esto es marcado bajo la teología del gran conflicto. El adventista o la teología adventista se basa en una sola fe, una sola escritura, y nos basamos pues en análisis gramatical e histórico de los hechos bíblicos. Todo esto en un contexto de la teología del gran conflicto entre la lucha entre el bien y el mal. Porque ese contexto nos da el foco, la forma como tenemos que abordar la teología y los estudios de la Biblia. No olviden esto, es muy importante, porque pues, es un elemento que podemos preguntar en un examen próximamente. Que Dios les bendiga y que pues podamos en el nombre del Señor Jesús seguir estudiando estos elementos teológicos tan importantes. Bien, pendientes entonces para que a través de este foro de discusión usted pueda escribir sus 300 palabras de reacción de lo que aprendió, de dar su aporte sustentado de esta clase para que nos podamos ver entonces en una próxima edición. Que Dios les bendiga. Nos vemos entonces en una próxima edición.